Buenos días, alumnos. Mi nombre es Gladys Cortés y conmigo van a desarrollar el trabajo práctico número 6, el cual tiene como objetivo que ustedes aprendan a realizar registraciones contables de una empresa unipersonal responsable del régimen simplificado de monotributo. ¿Cómo lo van a hacer? Para ello ustedes cuentan con un enunciado, con una serie de puntos, donde cada punto simula ser actos económicos que realiza normalmente una empresa de estas características, ¿sí? Ustedes en cada punto tienen que saber identificar las variaciones patrimoniales, la documentación contable pertinente y luego, en función a ello, asentar en el libro diario los registros contables, utilizando cuentas patrimoniales y cuentas de resultado. Empecemos. Vamos al punto 1, que dice: el 3 de abril del 2020, el señor COVID González instala una empresa cuyo objeto es la compra-venta de artículos para el hogar, aportando un capital de 1.702.000 pesos de la siguiente manera: efectivo 70.000, equipos informáticos adquiridos a un responsable inscripto 42.000, local comercial 70% edificio 300% terreno 1,5 millones, mercaderías adquiridas a un responsable inscripto 90.000. El mismo día se inscribe en el impuesto sobre los ingresos brutos, pagando en efectivo la suma de 500 pesos, en concepto de anticipo. También se inscribe en AFIP como monotributista. En este primer punto tenemos que separar tres situaciones. Por un lado, la constitución e integración del capital a la empresa unipersonal del señor COVID. El segundo punto a tener en cuenta es su inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos y por último su inscripción en AFIP, ¿sí? Vamos a la variación. El señor González constituye una empresa unipersonal, ¿sí? Su objeto económico es la compra-venta de artículos del hogar y para ello afecta a su actividad una serie de bienes. Estos bienes constituyen el recurso, la inversión, el activo de la empresa. El financiamiento de terceros es igual a cero, es decir, el pasivo es igual a cero. Y el financiamiento propio, es decir, del señor COVID, es 1.702.000 pesos, es decir, el patrimonio neto es de 1.702.000. Es decir, que la variación que vamos a tener es la siguiente: activo 1.702.000, pasivo igual a cero, patrimonio neto igual a 1.702.000. Como vemos, la ecuación, ¿sí?, se iguala. Y este tipo de variación se denomina variación especial de inicio. Vamos a la documentación respaldatoria. Fíjense en que en el enunciado a mí me menciona qué condición ante el IVA tiene la persona a la cual el señor COVID le compró ciertos productos, ¿sí? Por eso, ¿para qué me da el enunciado esa información? Para que yo sepa qué documento me va a emitir, ¿sí? Veamos, voy a tener como documentación respaldatoria los 70.000 en efectivo. Voy a tener una factura B por los equipos informáticos, porque el que emite la factura es responsable inscrito ante el IVA y el que recibe es el señor COVID, responsable monotributista. Voy a tener también una factura B por las mercaderías, por la misma situación, por 90.000. Y por el local comercial voy a tener una escritura traslativa de dominio por 1,5 millones, ¿sí? Ese 1,5 millones, yo en cálculos auxiliares tengo que separar cuánto corresponde a terreno y cuánto corresponde a edificio. ¿Por qué? Porque ese inmueble está compuesto de ambos y el tratamiento contable de cada uno de ellos es distinto. Recuerden que el edificio sufre de una depreciación a medida que transcurre el tiempo. Caso contrario es lo que acontece con el terreno, ¿sí? El terreno no se deprecia. Sigamos. Vamos a la registración contable.
La registración contable se hace en un libro denominado libro diario, que es un registro obligatorio donde se anotan todas las operaciones comerciales que el señor COVID realiza día por día, según un orden cronológico. Bien, les presento el rayado del libro diario. En este rayado yo voy a tener una columna donde asentar la fecha, una columna donde asentar el número de asiento, una columna de detalle es donde yo voy a asentar las cuentas contables pertinentes, cuando se debitan, cuando se acreditan, una columna de debe y una columna del haber, ¿sí? En este punto en particular voy a asentar la fecha 3 de abril del 2020, el número de asientos y el número de asiento número 1 de constitución e integración del capital de esta empresa unipersonal, y en el detalle voy a asentar primero las cuentas que se debitan y luego las cuentas que se acreditan, las cuales se asientan luego de la preposición a. Fíjense en ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué cuentas voy a debitar? Bien, voy a debitar las cuentas contables patrimoniales del activo, ¿sí?, que representan esa inversión inicial que hace el señor COVID a su empresa unipersonal, ¿sí? ¿Cuáles son esas cuentas representativas de esa inversión? Por el efectivo vamos a usar la cuenta contable caja, la cual se debita por 70.000 pesos. Por el equipo informático, la cuenta contable equipo de computación por 42.000 pesos. Por el inmueble, voy a sentarlo en dos cuentas distintas. Por un lado, edificio por 1.050.000 pesos, terreno por 450.000 pesos. Y por último, mercaderías por 90.000 pesos. ¿Por qué debito estas cuentas? Porque representan los recursos, la inversión, un aumento en el activo. Y recuerden, principio de la partida doble, el aumento del activo se debita, ¿sí? ¿Qué voy a acreditar? Voy a acreditar una cuenta representativa de ese financiamiento propio inicial del señor COVID, ¿sí? A capital por 1.702.000. Verifico que el total de la columna del debe sea coincidente con el total de la columna del haber, y una vez constatado eso, el asiento queda perfeccionado, ¿sí? Veamos. Caja es una cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos, ¿sí? Equipos de computación es una cuenta patrimonial del activo del rubro bienes de uso. Edificios y terrenos también son cuentas patrimoniales del activo del rubro bienes de uso. Por último, mercadería es una cuenta patrimonial del activo del rubro bienes de cambio. Veamos la cuenta que se acredita, capital. Capital es una cuenta patrimonial del patrimonio neto del rubro aporte de los propietarios. Bien, terminado este análisis de las cuentas intervinientes, vamos a la segunda parte del punto número 1. ¿Cuál era la segunda parte? La inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Dijimos que el señor COVID se inscribe el mismo día en el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la variación contable por esta operación? El activo va a disminuir porque sale efectivo para pagar un anticipo sobre los impuestos sobre los ingresos brutos de 500 pesos. Ese anticipo, ¿qué representará? Representa un crédito para la empresa. ¿Por qué?
porque en el futuro el señor COVID puede utilizar ese anticipo como pago a cuenta de impuestos. Bien, entonces en la ecuación vamos a ver del lado del activo que el mismo aumenta y disminuye en la misma proporción, ¿sí? El pasivo se mantiene constante y el patrimonio neto se mantiene constante. Entonces la variación es una variación patrimonial permutativa sectorial del activo. ¿Cuál es la documentación respaldatoria? Voy a tener un comprobante de pago del anticipo de inscripción por 500 pesos. Este comprobante de pago es emitido por Dirección Provincial de Rentas. Vamos a la registración contable. A ver, ¿qué voy a registrar? Voy a registrar el aumento de ese activo al debe, ¿sí? Por 500 pesos. Y voy a registrar al haber la disminución de ese activo, ¿sí? Ahora veamos las cuentas que intervendrían. Con fecha 3 de abril, asiento número 2, voy a debitar la cuenta anticipo impuestos sobre los ingresos brutos que represente ese aumento en el activo que habíamos mencionado por 500 pesos. Y voy a acreditar a caja por esa disminución del activo por 500 pesos. Bien, verifico la suma del debe, me da igual a la suma del haber. Veamos análisis de estas cuentitas, ¿sí? Anticipo impuestos sobre los ingresos brutos es una cuenta patrimonial del activo. Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿de qué rubro? Del rubro otros créditos. Y caja, ya lo habíamos visto, es una cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos. Sigamos. Dijimos que había una tercera parte en este punto 1 que era la inscripción en AFIP del señor COVID. Esta inscripción, ¿sí? Si bien yo tengo una documentación de respaldo, porque el señor COVID va a ir a AFIP, va a presentar una documentación, se la van a recibir, se la van a devolver sellada y a partir de allí él ya es responsable monotributista. Bien, pero esa inscripción es meramente una información enunciativa en este caso. ¿Por qué? Porque no va a llevar a una registración contable, debido a que no va a haber ningún movimiento dentro de los elementos de la ecuación contable, ¿sí? El activo se va a mantener igual, el pasivo también, el patrimonio neto también. Solamente fue un trámite administrativo realizar esa inscripción, sin modificar los elementos de la ecuación contable. Bien, vamos al punto 2, que dice, el 3 de abril, paga en efectivo 1.200 pesos a la imprenta, que es monotributista, por talonarios de recibos. ¿Sí? Veamos primero cuál es la variación contable. Paga en efectivo 1.200 pesos. ¿Qué vemos ahí? Que disminuye el activo por 1.200 pesos. Sale efectivo de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que ingresa? Tengo un gasto, ¿sí? Un gasto por 1.200 pesos por la compra de esos talonarios. Bien, entonces vamos a ver en la ecuación contable que el activo disminuye por esa salida de efectivo y que el patrimonio neto disminuye, ¿sí?, por ese gasto realizado. El patrimonio neto disminuye. El pasivo se mantiene constante. La variación va a ser una variación patrimonial modificativa simple negativa. ¿Y cuál es la documentación respaldatoria? Veamos, para saber el documento y la letra que va a tener el documento, es necesario tener presente
quién emite el documento y quién lo recibe, qué condición tienen ante el IVA, ¿sí? En este caso, el vendedor es un responsable monotributista, ¿sí? Y el comprador, que sería el señor COVID, también es responsable monotributista. Entonces, lo que va a intervenir es una factura C por un precio de 1.200 pesos. Y, como se pagó en efectivo, el recibo por los 1.200 pesos. Veamos la registración contable. Ese gasto, ¿sí? Representa una pérdida, ¿sí? ¿Y qué dice el principio de la partida doble? Las pérdidas se debitan, ¿sí? Entonces, en mi registración contable voy a debitar ese resultado negativo, ¿sí? ¿Y qué se va a acreditar? Se va a acreditar la cuenta caja. ¿Por qué? Porque hubo una disminución del activo por la salida de ese efectivo. Veamos el asiento de cero. En fecha 3 de abril, asiento número 3, debito la cuenta gastos de papelería y útiles de oficina por 1.200 pesos y acredito caja por 1.200 pesos, ¿sí? Gastos de papelería es una cuenta de resultado negativo. Las cuentas de resultado nos vamos a limitar a mencionar si son de resultado positivo o negativo. Y por las cuales sí vamos a hacer un breve análisis son con las cuentas patrimoniales, tanto del activo, del pasivo, como del patrimonio neto. Bien, la cuenta caja ya la habíamos visto, es una cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos, ¿sí? Entonces acá vemos al debe, ¿sí? Debitamos la cuenta contable de resultado negativo. ¿Por qué? Porque recuerden, principio de la partida doble, las pérdidas se debitan y acreditamos caja. ¿Por qué? Principio de la partida doble, la disminución del activo se acredita. ¿Bien? Verificamos que el debe me da igual al haber, ¿sí? Y estaría perfeccionado este asiento. Vamos al punto 3. ¿Qué dice? El 4 de abril abre una cuenta corriente en el Banco Nación depositando 40.000 pesos en efectivo. El señor COVID sacó de su caja, ¿sí? En su empresa sacó 40.000 pesos en efectivo, se apersonó al banco, hizo un trámite, abrió una cuenta corriente y allí depositó esos 40.000 pesos en efectivo. Eso es lo que me dice el enunciado. Ahora, veamos la variación. ¿Cómo va a ser esa variación? El señor COVID pasó de tener 40.000 pesos en efectivo a tener una cuenta corriente en el banco por 40.000 pesos, ¿sí? Entonces, aumentó mi activo por esa cuenta corriente, pero también disminuyó por la salida de ese efectivo. Vemos acá la variación. Mi pasivo constante, mi patrimonio neto constante. Variación patrimonial permutativa sectorial del activo. Y la documentación respaldatoria va a ser una boleta de depósito de 40.000 pesos. O también denominada nota de crédito bancaria. Vamos a la registración. En la registración, con fecha 4 de abril, asiento número 4, voy a asentar al debe la cuenta que represente el aumento de ese activo, es decir, Banco Nación, cuenta corriente, 40.000 pesos. Y al haber, la cuenta que representa la disminución de ese activo, es decir, a caja por 40.000. Corroboro, la suma del debe y el haber son iguales. Veamos la cuenta nueva, que sería Banco Nación cuenta corriente. Es una cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos también, ¿sí? Vamos al punto que sigue, que es el punto 4.
que dice el 4 de abril, compra un responsable inscripto estanterías y vitrinas para la exhibición de los productos en la suma de 16.000 pesos, que abona con cheque. Las mismas son enviadas por el proveedor, abonando en efectivo 1.100 pesos a la empresa de transporte monotributista. Bueno, acá también este punto lo vamos a dividir su análisis en dos. Por un lado, la compra propiamente dicha de esas estanterías y vitrinas, y por otro lado, ¿qué ocurre con ese flete? Bien, empecemos. Veamos la variación de la primera parte, es decir, de la compra. Ingresa al activo de la empresa estanterías y vitrinas por 16.000 pesos. Y el señor COVID emite un cheque del Banco Nación por 16.000 pesos para pagar esas estanterías y vitrinas. Entonces hay un aumento del activo por las estanterías y vitrinas y hay una disminución en la misma proporción por la salida de ese cheque Banco Nación. El pasivo constante, patrimonio neto constante, estamos ante una variación patrimonial permutativa sectorial del activo. ¿Cuál sería la documentación? Bueno, nos posicionamos en quién emite el documento y qué condición tiene ante el IVA, ¿sí? Acá el que emite el documento es el vendedor responsable inscripto y el que lo recibe es el señor COVID, que es responsable monotributista. Por ende, voy a tener una factura B por la compra por los 16, voy a tener el cheque por los 16.000 pesos y el recibo, ¿bien? Por el pago de esas estanterías y vitrinas. Vamos a la registración. Recuerden, vamos a la variación. Mi activo aumentaba por esas estanterías y vitrinas y disminuía por la emisión de ese cheque corriente. ¿Cómo va a ser entonces mi asiento contable? Con fecha 4 de abril, asiento número 5, voy a debitar una cuenta que represente esas estanterías y vitrinas, que es la cuenta contable muebles y útiles, ¿sí? Por 16.000 pesos y voy a acreditar la disminución del activo por la emisión de ese cheque del Banco Nación por 16.000 pesos, ¿sí? Muebles y útiles es una cuenta patrimonial del activo del rubro bienes de uso, ¿sí? Y Banco Nación, cuenta corriente, ya la habíamos visto, es una cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos. Corroboramos que el debe me dé igual al haber y dejamos perfeccionado este asiento contable. Sigamos. Dijimos, ¿qué pasa con el flete? Bien, ¿el flete qué representaría? Muy bien, representa un gasto, ¿sí? ¿Cómo pagué ese gasto? Lo pagué de contado efectivo. Entonces, en mi ecuación contable voy a ver que mi activo disminuye por la salida de ese efectivo por 1.100 pesos y mi patrimonio neto disminuye por ese gasto, por ese resultado negativo por 1.100 pesos. Mi pasivo constante, la variación es una variación patrimonial modificativa simple negativa. ¿Cuál va a ser la documentación respaldatoria? Bien, el vendedor, es decir, el que presta el servicio de flete, es responsable monotributista. Y el que compra ese servicio es el señor COVID, responsable monotributista. Voy a tener una factura C, ¿sí? Cuyo precio total es 1.100 pesos. Voy a tener un recibo porque pagué esa factura de contado efectivo y además va a estar presente el remito, ¿sí? Pero este remito no lo emite el fletero. ¿Quién lo emite? Lo emite la empresa que me vendió las estanterías y vitrinas, ¿sí? Ellos lo emiten,
se lo entregan al que presta el servicio de flete conjuntamente con la mercadería para que haga el traslado. Y una vez que llega esos bienes a la empresa, el señor COVID controla con el remito emitido por el proveedor de esas estanterías y vitrinas, controla que eso corresponda con la mercadería trasladada, ¿sí? Una vez que él esté conforme, firma de conformidad el remito, se queda con una copia y forma parte de la documentación contable respaldatoria de este punto. ¿Bien? Ahora vamos a la registración contable. ¿Cómo va a ser la registración? Con fecha 4 de abril, asiento número 6, voy a debitar esa cuenta de resultado negativo, fletes y acarreos por 1.100 pesos. Y voy a acreditar esa disminución que hay en mi activo por 1.100 pesos por medio de la cuenta caja, ¿sí? Corroboro que la suma del debe me dé igual a la suma del haber y estaría bien el asiento, ¿sí? Ahora, vamos a lo siguiente. Ese flete y acarreo es un gasto, ¿sí? Ahí estamos de acuerdo, es un gasto. Pero ahora les hago la siguiente pregunta. Si el señor COVID no paga ese servicio de flete, si no lo paga, ¿puede contar en su empresa con esas estanterías y vitrinas? Y la respuesta es no. Es necesario que pague ese gasto para poder tener en su empresa esas estanterías y vitrinas. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Ese servicio de flete es un gasto necesario para poder contar con esos bienes en la empresa? Sí, es un gasto necesario. Por ende, lo que dicen las normas contables es que en el caso de los bienes de uso, como así también en el caso de los bienes de cambio, ¿sí? La conformación de su costo inicial, de su medición inicial, está dada por el precio de adquisición más todos los gastos necesarios para que la empresa disponga de ese bien, ¿sí? En este caso, ese servicio de flete es un gasto necesario para que la empresa disponga de ese bien. Por lo tanto, se hace lo que se denomina en nuestra jerga contable, que es la activación del gasto. Veamos la variación de la activación de ese gasto. ¿Qué significa activar el gasto? Significa que el valor de ese gasto lo voy a llevar a la cuenta contable, ¿sí?, representativa de ese bien, ¿sí? Y va a aumentar el valor de ese bien. Entonces, muebles y útiles, ¿sí?, porque este servicio de flete era para trasladar muebles y útiles aumenta en 1.100 pesos, ¿sí? Y en el patrimonio neto yo voy a ver un aumento de 1.100 pesos, pero no significa que tenga una ganancia de 1.100 pesos, sino que estoy reconociendo un resultado positivo para neutralizar el efecto del resultado negativo que registré anteriormente. ¿Bien? Entonces, mi activo aumenta por 1.100 pesos por la activación de ese gasto y mi patrimonio neto aumenta en 1.100 pesos por ese resultado positivo que reconozco para neutralizar el resultado negativo reconocido anteriormente, ¿sí? Debido a la activación de esa cuenta de gasto. Mi variación patrimonial es modificativa simple positiva. Y la documentación respaldatoria
va a ser papeles de trabajo, ¿sí? Es decir, documentación interna elaborada por la administración de la empresa del señor COVID. Veamos la registración contable, ¿sí? Voy a tener un aumento del activo en la cuenta muebles y útiles por 1.100 pesos y una disminución, y un aumento del patrimonio neto por una cuenta de resultado, fletes y acarreos por 1.100 pesos, ¿sí? Va a ser el asiento de fecha 4 de abril, asiento número 7. Controlamos que el debe me dé igual al haber y estaría ok el asiento contable. Vamos al punto 5, que dice: compra en efectivo 2 cartuchos para la impresora pagando un total de 1.500 pesos a un monotributista. Veamos la variación. Disminuye el activo, ¿sí?, por la salida del efectivo por 1.500 pesos, y esos cartuchos representan para el señor COVID un resultado negativo, un gasto. ¿Bien? La variación es una variación patrimonial modificativa simple negativa. La documentación de respaldo: el que vende los cartuchos es responsable monotributista, el que compra es el señor COVID, responsable monotributista. Voy a tener una factura C y un recibo por 1.500 pesos. La registración va a ser la siguiente: con fecha 5 de abril, asiento número 8, voy a debitar esa cuenta de resultado negativo por 1.500 pesos y voy a acreditar caja por 1.500 pesos. Vamos al punto 6. El 8 de abril realiza una venta a un monotributista por 2.500 pesos que cobra en efectivo. El costo de la mercadería vendida es de 1.700 pesos. Veamos la variación. Para ver la variación, la documentación y la registración en el caso de una venta, lo vamos a dividir en dos. Por un lado vamos a analizar la venta propiamente dicha y por otro lado el costo, ¿sí?, que conlleva esa venta. Veamos la venta. El activo aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el señor COVID cobra 2.500 pesos en efectivo. Y mi patrimonio neto también aumenta. ¿Por qué? Porque esos 2.500 que cobra el señor COVID se debe a una venta realizada, ¿sí? La variación es una variación patrimonial modificativa simple positiva. La documentación respaldatoria: aquí el que emite el documento, la factura, es el señor COVID, responsable monotributista, ¿sí? Y el comprador también es responsable monotributista. Entonces la factura va a ser una factura tipo C por 2.500 pesos y aparte un recibo por 2.500 pesos. Vamos a la registración. Con fecha 8 de abril, asiento número 9, voy a debitar la cuenta caja que representa un aumento del activo por el efectivo recibido por 2.500 pesos. Y voy a acreditar ventas por 2.500 pesos. Ventas, que es una cuenta de resultado positivo, y recuerden, las ganancias se acreditan. Verifico que el debe me dé igual al haber y estaría ok el asiento. Vamos con la segunda parte, que sería el reconocimiento del costo. Veamos la variación.
Por la venta, ¿sí? Que ya la analizamos, una venta conlleva un costo, ¿sí? Cuando yo analizo el costo, analizo cuánto cuesta la mercadería, ¿sí? Que se entregó a ese cliente. Esa mercadería sale del inventario, ¿sí? Del señor COVID, sale de la empresa, es entregada al cliente. Por ende, voy a registrar como variación una disminución del activo por la mercadería salida. ¿Bien? Y en el patrimonio neto voy a registrar, fíjense, una disminución del costo, ¿sí? Por el reconocimiento que hace el señor COVID del costo de la mercadería que ha vendido. ¿Bien? Entonces tengo una disminución de activo, una disminución del patrimonio neto, se mantiene la ecuación. La variación es una variación patrimonial modificativa simple negativa. Veamos la documentación respaldatoria. La documentación va a ser una documentación tipo interna elaborada por la logística de la empresa del señor COVID, ¿sí? En donde va a estar asentado qué mercadería es la que se vendió, cuál es el precio que se reconoció por el costo de esa mercadería. Y con esa documentación yo asiento el asiento contable que vamos a ver a continuación. Con fecha 8 de abril, asiento número 10, voy a debitar esa cuenta de resultado negativo costo de las mercaderías vendidas por 1.700 y voy a acreditar la disminución del activo, es decir, a mercaderías por 1.700 pesos. ¿Sí? Y ahí terminaría el análisis del costo. Pero es importante que tengamos en cuenta cómo sería la variación si enfocamos costo y venta juntos. ¿Sí? Veamos. Mi activo aumentaría por el ingreso del efectivo en 2.500 pesos, ¿sí? Y disminuye por la salida de mercaderías en 1.700 pesos, ¿sí? Aumenta en mayor proporción de lo que disminuye, es decir, que el activo registraría un aumento neto de 800 pesos, ¿sí? Pasivo constante, y el patrimonio neto tendría un aumento por ese resultado positivo por la venta por 2.500 pesos y una disminución por el reconocimiento de ese costo de la mercadería vendida por 1.700 pesos. Es decir, que el aumento del activo es en mayor proporción que su disminución y el aumento neto sería de 800 pesos, manteniéndose la igualdad, ¿sí? De esta ecuación contable. La variación, visto en conjunto venta y costo, la variación es una variación patrimonial modificativa mixta positiva. Y hasta acá la primera parte de la clase del trabajo práctico número 6. A continuación, vamos a ver los puntos restantes.